de Tor Streaming. Hoy estamos en una ubicación diferente, siempre dentro del Shopping Pinedo en la ciudad de San Lorenzo de Paraguay. Vamos a hablar de un tema muy interesante, un poco diferente a lo que veníamos hablando con los viernes anteriores, pero muy interesante a pedido de nuestra audiencia. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo estás? Todo bien, Lucas. Buenas tardes para la audiencia. Buenas tardes, Cristian, que está ahí atrás de cámara, que probablemente nos va a preguntar cosas. Y el tema que vamos a tocar hoy es algo que nos vienen pidiendo, que es la rodilla. La articulación más lesionada del cuerpo humano. Tor se especializa en traumatología musculoesquelética, específicamente en las tipo crónicas, y dentro de ese espectro, lejos el miembro inferior es la parte más afectada del cuerpo, y dentro del miembro inferior, la rodilla. Exactamente. Justamente mencionaste nuestras estadísticas y la rodilla es algo que vemos muchísimo en el consultorio. En lesiones de rodilla o dolor de rodilla, no necesariamente tiene que haber algo lesionado, y también es algo muy temido, ¿sí? Por ejemplo, la lesión del ligamento cruzado es algo que la gente le tiene mucho miedo, o también lesiones de ciertas partes como puede ser los meniscos, que la gente no entiende muy bien qué es, pero hay al miedo alrededor de eso. Muy interesante mencionar que la rodilla es una articulación central que está en el medio entre las caderas y los tobillos, y no respeta nada, Orlando. La rodilla no respeta edad, no respeta sexo. Existen procedimientos de recuperación relativamente simples, pero también complejos. Recordemos que una de las mejores cirugías de la salud moderna, de la traumatología, es el reemplazo articular total. O sea, podemos hablar de algo muy simple como poner hielo, o podemos hablar de algo muy complejo como cambiar toda la rodilla luego. O sea, apasionante el capítulo de rodilla. Sí. Siendo una articulación, tiene muchas estructuras que podrían ser causa de molestia, pero así como mencionaste, es una articulación que está en el medio y que depende de la función de justamente sus vecinos, que son la cadera y el tobillo. Sin meterme mucho en el tema para no salir del tema, pero prácticamente cuando hablamos de tobillo, hablamos de esguince externo del tobillo. Es como muy específico, ¿verdad? Y es como muy de personas activas, ¿verdad? Y tiene probablemente que ver un poquito más con los varones. Sí. Cuando hablamos de cadera, probablemente casi nos referimos o a artrosis, y es más o menos cuarta, quinta década de la vida, o fracturas por caída, por traumatismo directo. Ahora, cuando hablamos de rodillas, sí, prácticamente no hay límites, ¿verdad? Podemos hablar desde lesiones muy chiquititas, desde alteraciones del nacimiento, ¿verdad? Angulaciones, que de repente los padres tienen como mucho miedo, alteraciones rotacionales, angulares, una pierna más corta, no pisa bien, que es el menisco discoideo, hasta un reemplazo articular total, ¿verdad? Exacto. Y podemos hablar de lesiones muy mínimas de edad chiquititas, o de lesiones muy complejas con edades ya avanzadas. O sea, la rodilla no respeta nada. Y hay lesiones características en pediátricos, hay lesiones características en pacientes femeninos, hay lesiones características en pacientes que realizan mucha actividad física, y hay problemas característicos en pacientes que no realizan nada. Entonces, básicamente hay de todo. Cosa que no pasa con el tobillo. Por ejemplo, no existe prótesis de tobillo. O sea, si yo destruyo mi tobillo por alguna razón, no puedo cambiar mi tobillo, pero sí puedo cambiar mi rodilla y mi cadera. Exacto. De hecho, funcionan muy bien ambas situaciones. Ahora, ¿yo puedo romper mi rodilla? Sí. ¿Puedo romper mi tobillo? Sí. Mi cadera no tanto. O sea, es muy difícil romper una cadera, es muy difícil tener una fractura de pelvis, por ejemplo, una fractura de... O sea, se puede tener, pero las personas que tienen fractura de pelvis normalmente no sobreviven para contarlo, ¿verdad? Entonces, el espectro de personas que tienen afecciones de rodilla es mucho más amplio, y sus soluciones son muy variadas. Claro. Entonces es muy interesante hablar desde el punto de vista general de la rodilla, que es lo que queremos con esta transmisión. Y hay problemas que tienen soluciones específicas estudiadas que funcionan.
Y hay problemas que justamente tienen soluciones inespecíficas y muchas soluciones y no sabes cuál funciona. Desde el establecimiento del problema. Exacto. Cuando el problema se estableció, ejemplo, dolor o itis o algia o lo que sea, puede ser o muy simple o muy complejo, pero haciendo alusión a lo que decía recién Orlando, está muy bien descrito también qué hacer para que no ocurra el problema. Sí, desde la prevención, exactamente. Que guarda mucha relación desde todo el cuerpo en general y no solamente... Hay mucha creencia de que tengo que fortalecer mi cuádriceps para no lesionar mi rodilla. Y es muy minimalista eso. Siendo algo tan complejo, ¿cómo podría solucionar todo con fortalecer un músculo? Ojalá fuese tan fácil y si fuese esa la solución, ningún deportista olímpico o profesional tendría ningún problema en ninguna parte de su cuerpo. Porque ellos son muy fuertes en todas las articulaciones de su cuerpo, ¿verdad? Entonces, la fuerza probablemente es una historia que está mal contada y mal entendida. Entonces la idea de los viernes es justamente hablar de cosas generales para poder ayudarle a nuestra audiencia de forma general y poner a consideración que la articulación de la rodilla, en este caso de esta charla hoy, es algo que no es tampoco siendo trágico, no es que sí o sí te vas a lesionar la rodilla, pero es un factor común a partir de cuarta, quinta década de la vida, típico que nos pasa a nosotros, que nos vamos a una reunión de social, ¿verdad? Y uno cuenta a qué profesión se dedica y sí o sí sale una cadera, una rodilla o una columna. Sí o sí a mí me duele la espalda o me duele la rodilla, es un típico, ¿verdad? No, y tanto es así el tema de la rodilla que si te fijaste hay muchísimos memes luego girando alrededor de rodilla. Y es muy poco entendida la rodilla. Es algo tan amplio, pero no se entiende tan bien como quisiésemos. Es decir, entonces, como mencionaste, la fuerza es importante, sí, es muy importante, pero no lo es todo. Faltan muchas cosas que ver. 80% de nuestras consultas tienen que ver, o sea, de las consultas de rodilla, 80% tienen que ver con dolor. Sí. Y muy interesante mencionar que el 80% de la rodilla no tiene sensores de dolor. O sea que cuando alguien dice que le duele su rodilla hace un mes o 2 meses o lo que sea, no empezó hace un mes o 2 meses su problema, empezó mucho antes. Exacto. ¿Verdad? Entonces, cuando reconocemos que prácticamente el 80% de la rodilla no tiene sensores de dolor, solamente el 20% tiene sensores de dolor, wow. ¿Por qué nadie nunca me contó eso? Entonces yo debería recibir asesoría profesional para justamente no destruir el 80, porque cuando destruye el 81 recién me duele la rodilla, o cuando comprometo el 81, o cuando sobreestreso o sobrecargo el 81 recién empiezan los problemas. Entonces yo tengo un 80% de invisibilidad, o sea, mi cerebro no puede ver, es invisible la sobrecarga que recibe mi rodilla en un 80%. Ahora, cuando ya pasó ese margen del 80 y me acerco al 100, ahí recién se activa la respuesta o la alerta dolor. Antes puede ser que se active la incomodidad o el disconfort o la inflamación, pero no el dolor. Interesante también saber que si bien es todo un problema de capacidad y demanda, siempre el dolor también se puede manifestar de otras formas. No necesariamente algo está sufriendo para que se manifieste dolor. Entonces muchas veces el dolor es como una alarma que se prende sin que nada realmente esté pasando. Entonces también está ese temita y con la rodilla pasa muchísimo. O subestimar. Está bien luego que me duela. Es también eso. O hago reposo. Las veces que me duele hago reposo. O las veces que me duele le pongo alcohol con marihuana. O hago no sé qué. O tomo no sé qué. Entonces se asocia que está bien luego. ¿Verdad? Entonces, le pregunto, che, ¿qué tal estás? Estoy re bien. ¿Y por qué? Porque no me duele. Y ahora estoy mal. ¿Por qué? Porque me duele. O sea, una asociación lineal. Dolor, problema, no dolor, solución.
Claro. Y no es tan así, ojalá fuese así, ¿verdad? Pero no es tan así. O estoy bien, ¿por qué? Porque estoy más fuerte, estoy levantando más kilos en el gimnasio. Exacto. Entonces son temas, la verdad que bastante interesantes porque hay algo muy interesante de Orlando que quiero contar que me enteré hace poco, que existe lo que se llama la alfabetización en la salud. Y que sin querer estamos haciendo eso nosotros todos los viernes. Contame un poco cómo es el concepto porque... Las personas que están alfabetizadas en salud no tienen lo que se llama ENT, que son las que se conoce como enfermedades no transmisibles. Bien. La mejor manera para combatir, la mejor estrategia para combatir las enfermedades no transmisibles es transmitiendo el conocimiento. Reconociendo, accediendo al conocimiento, yo puedo pasar a la acción, pero de forma autónoma. Así que lo que estamos haciendo todos los viernes es alfabetizando a la audiencia que quiere acceder a este tipo de conocimiento para poder ser personas sanas. Pero yo me convierto en persona enferma por desconocimiento nomás. Claro. Pero así como dicen los estudios, justamente una persona que está mejor educada en su salud es más probable que pueda encontrar la solución que la persona que no está educada. Exacto. Porque si yo le alfabetizo a alguien, básicamente hace o ocurre lo que hacemos en TOR, que es centrarnos en la persona, no centrarnos en el paciente, porque a veces accedemos a técnicas de alta energía, ejemplo, onda de choque, o terapias biológicas, ejemplo, cierto tipo de sustancias que funcionan muy bien, que son muy interesantes, pero eso es centrado en el profesional. Yo me voy con un profesional que tenga la onda de choque, me voy con un profesional que tenga el PRP, me voy con un no sé qué que me infiltre, no sé qué. Sí. Y funciona, genial, pero esa terapia está centrada en el profesional, que no está mal. Ahora, lo que intentamos hacer es, a través de la alfabetización en salud, acceder a los conocimientos para transmitirle a los pacientes. Y uno de esos canales es justamente TOR Streaming, lo que hacemos todos los viernes. Entonces, a ver, Cristian, ¿tenés alguna pregunta? Vos que sos nuestro sponsor oficial de los viernes. Me preguntaba nada más cómo trabajar específicamente el dolor con alguien que al que le duele la rodilla justamente, o sea, cómo hacer para que pase ese o modificar el umbral del dolor de la persona y que entienda que no pasa mucho por la rodilla, sino que en otras hay que trabajar otras estructuras. Bueno, sí se entiende. Claro, lo primero que tiene que hacer es venir a consultar a TOR, eso es lo primerito ya. Pero empezamos con una consulta telemática. Bueno, en general las lesiones ocurren por lo que se llama fuga del patrón de movimiento o sobrecarga del patrón de movimiento. O lo que se llama, hay varios nombres para esto, homeostasis o equilibrio o distribución de carga. La carga siempre se distribuye. Ahora, ¿en qué lugar se fuga o en qué lugar se concentra la carga? ¿O en qué lugar hay una sobrecarga? Y normalmente hay una sobrecarga o una hipermovilidad, porque en otros lugares hay hipo. Porque finalmente el cerebro lo que da es órdenes generales. El cerebro dice correr, saltar, chutar, trabajar, pararse, ¿verdad? Entonces el cerebro desde el consciente dice eso. Ahora, el subconsciente es el que se encarga de hacer los arreglos de los detalles. Ahora, si por alguna razón, ejemplo, la cadera está hipomóvil o el tobillo está hipomóvil, adivinen quién va a estar hipermóvil. Y esa hipermovilidad es la famosa sobrecarga. Y esa sobrecarga mecánica yo voy a advertir recién cuando me duela o recién cuando se inflame, no antes. Claro. Por eso se puede trabajar perfectamente la prevención de la lesión desde la evaluación y una propuesta de plan a través de medidas de automanejo. En general, la génesis de la algia tiene que ver o con el aumento de la demanda o con la baja en la capacidad. Por eso siempre finalmente para darle la respuesta final a esa persona que hizo la pregunta que tiene el dolor, la respuesta es siempre absurdamente individual, más o viene del aumento de la demanda o viene de la baja de la capacidad. Pero siempre la plataforma es la sobrecarga. O sea, nosotros somos fisioterapeutas, porque a veces nos preguntan si somos un psicólogo y esas cosas, ¿verdad? De repente tenemos que trabajar también esa parte.
puede haber un dolor por origen psicológico, ¿verdad? Porque la está pasando mal y camina mal, y porque Claro. camina mal le duele su rodilla, pero es porque la está pasando mal, ¿verdad? Así que muy interesante la pregunta. No sé, Orlando, ¿qué Sí. quieres agregarle? Bueno, y para que seguir el mismo hilo es básicamente la tarea, que el movimiento, pararse, trabajar, lo que dijiste, chutar, saltar, la tarea es que se tiene que hacer con un grupo. La persona o el lugar donde más trabaja es el que más probablemente va a sufrir. Y los que menos trabajan, los que menos aportan al grupo, a la tarea, son los que están más distendidos. Entonces, el problema no es el que trabaja más, es el que trabaja menos. Que es absurdamente, como dijiste, individual. Que puede ser el tobillo, puede ser la cadera, puede ser más arriba, como puede ser más abajo también. Entonces, depende muchísimo de las características individuales de la persona, porque el cerebro no entiende de movimiento específico, más entiende de tarea. Interesante lo que mencionaste, porque al final de lo que terminó diciendo Orlando es lo que se llama teoría mecánica. A través de la teoría mecánica se explican muchas cosas, ejemplo el dolor. Está también la teoría química, la teoría alodínica, la teoría integradora. Hay muchas teorías del dolor, y una de ellas es esa, donde nosotros nos apoyamos para justamente intentar primero encontrar el posible patrón, y a través de encontrar el patrón le armamos un plan de trabajo individual. Claro, pero siempre entender que el individuo siempre se mueve en varias esferas al mismo tiempo, que podría tener más predominio, ejemplo mecánico o biológico, pero también están siempre los factores psicológicos y sociales, y siempre todo al mismo tiempo. Y eso es lo apasionante de nuestro trabajo, que casi somos artesanos, ¿verdad? Por eso no se puede protocolizar la kinesiología. O sea, se pueden establecer principios de manejo, se pueden establecer principios generales, pero nunca individuales. O sea, los trabajos son globales, no son analíticos. O sea, yo no puedo decir exactamente cómo solucionar todos los dolores de rodilla de todos los humanos, porque quiere decir que yo le estoy reconociendo como productos, como clientes. Yo no le estoy reconociendo como humano, como un ser humano. Y el ser es una sola cosa, es indisociable, es inalienable. Yo no le puedo sacar su rodilla, no le puedo sacar su dolor tampoco. O sea, yo le tengo que manejar siempre desde la globalidad, es indivisible. Absurdamente todas las esferas, no sé, Dragon Ball o cómo es lo que va a hacer, ¿verdad? Pero todas las esferas están ahí todo el tiempo. O sea, yo no puedo sacarle una esfera o darle una esfera. Yo tengo que darle el conocimiento para que él maneje sus esferas. Claro, entonces hablamos de factores de riesgo que van cambiando, pueden ser mayor o menor, y todo eso es de forma individual. Ejemplo, no dormir bien es un factor de riesgo, no hidratarse bien es un factor de riesgo, no saber manejar el estrés y los altos niveles de cortisol son factores de riesgo. Entonces, habrá gente que tiene más elevado esto o más disminuido esto. Entonces, siempre identificar por dónde viene el problema. O sea que vos estás diciendo, Orlando, que a mí me puede doler la rodilla porque no duermo bien, o porque no tomo agua. Yo te estoy diciendo que si te peleas con tu pareja, te puede doler la rodilla. Que suerte, mi rodilla ya está bien sana luego de ese lado. Pero tiene todo que ver porque somos un solo ser. Eso es lo que pregona el humanismo, que justamente estuvo mencionando estos días nuestro nuevo presidente de IPS. El humanismo versus el mercantilismo, que estuvimos hablando en uno de los podcasts ya hace unos viernes Exacto. atrás, ¿verdad? El humano es un solo ser. Y es un solo ser absurdamente individual y absurdamente indisociable. ¿Y cómo hacer para manejar todas las esferas del humano al mismo tiempo? Y eso es el desafío. Entonces, probablemente es imposible manejar todas las esferas, ¿sí? Por eso partimos desde, siempre mencionamos lo simple, lo complicado y lo complejo. Entonces, hacer eso es complejo, pero siempre tratar de dar las herramientas para que el mismo humano se solucione. O sea, nosotros no manejamos el problema, nosotros guiamos y el paciente tiene que encontrar su solución. Y eso es un cambio de paradigma que estamos intentando desarrollar hace 5 años ya acá en el Shopping Pinedo, en el Centro Médico Medivital, a través del Grupo TOR,
que para nosotros Grupo Autor es una pista de aterrizaje para muchos sueños que buscamos y este año pusimos nuestro eslogan que es libertad. Lo que buscamos es que las personas adquieran un conocimiento para que a través de ese conocimiento desarrollen su propia salud y nosotros solamente seamos una pista de aterrizaje para cargar combustible. Y después las personas sigan vuelo y puedan volar absurdamente donde quieran dentro del ejercicio de su libre albedrío. Claro. Que puedan ser libres para ser padres de familia, que puedan ser empresarios, que puedan ser amigos, que puedan salir a disfrutar de la vida, que puedan hacer deporte, ¿verdad? Pero cuando ese recurso está comprometido, está todo comprometido, la salud. Me gusta esta frase que dice, cuando un humano está sano, tiene miles de problemas. Pero cuando un humano está enfermo, tiene un solo problema. Exactamente, que es su salud. Pero no asocien dolor con enfermedad. El dolor es uno de los tantas luces que se prenden en el tablero. Hay montones de otras señales que están ahí que no generan dolor. Claro. ¿Qué puede ser? La falta de estabilidad, la falta de coordinación, la reacción, la amortiguación, el giro, la falta de rango en el tobillo. Sí. ¿Verdad? O sea, pueden haber muchísimas señales que me están ya diciendo un montón de cosas distintas al dolor. Porque normalmente ahora tenemos la suerte de trabajar con patología crónica o patología metabólica o con gente que tiene muchas cosas además de muchos años. Y la gente te dice, yo estoy bien, ¿y por qué? Porque no me duele nada. Claro. Y vos le ves que tiene algunos kilitos de más, que tiene alguna alteración de la marcha o lo que sea, pero la gente asocia que está bien porque resulta que en su laboratorio que se hizo la última vez salió todo en rango y resulta que no le duele nada. Entonces, está sano. ¿Por qué? Porque su azúcar está en rango, su presión está en rango y no le duele nada. Pero nosotros vemos cosas, pero el paciente no siente cosas. Y ahí es donde hay que desarrollar algo que se llama conciencia. Conciencia de uno mismo. Si yo me noto que me tiemblan las piernas cuando me subo a la escalera y algo está pasando. Si yo noto que mi tobillo está duro y no se mueve y algo está pasando. Si yo noto que no estoy descansando bien y algo está pasando. Pero no noto, pues. Por eso la conciencia hay que desarrollar la conciencia, no solamente ver un papel que te diga un número, si está bien o está mal. La parte subjetiva de cómo uno se siente y también poder hacer un análisis de uno mismo. Estamos con tanto ruido, estamos con tantas distracciones a través de diferentes cosas. Ejemplo, este bicho que está acá. Y nos estamos dando, o sea, estamos más preocupados por conscientemente responder rápidamente los mensajes, pero no estamos pendientes de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. No estamos siendo conscientes, estamos muy distraídos en muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Sin darnos cuenta, estamos construyendo pirámides. ¿Qué quiere decir pirámide? Cuando llego al vértice de la pirámide, yo no puedo seguir avanzando porque estoy haciendo esto. Y como no puedo seguir avanzando, me termino cayendo. Y cuando estoy estampado o choco contra la pared, ahí recién me voy a consultar. Porque me choqué, ¿verdad? Y ese choque se llama dolor, o ese choque se llama inflamación, o ese choque se llama lo que quieran llamarlo, ¿verdad? Entonces lo que pregonamos es no construyan su salud en base a pirámides, construyan en base a rectángulos. Entonces terminamos un nivel y nos vamos al otro y al otro, y así todos los años. Y así todos los meses, todas las semanas, todos los días. El reconocimiento o la utilización de esta herramienta que mencionó Orlando se llama conciencia corporal. Que la persona sea consciente de que su patrón de marcha no es el correcto o no es el más eficiente, que podría ser más eficiente, o su patrón de corrida o de salto o amortiguación para esa persona, porque no hay un solo patrón. Claro. No es que hablamos de correcto e incorrecto, hablamos de eficacia versus eficiencia. Por eso siempre abordamos desde el individualismo, ¿verdad? Y esta herramienta es muy potente. Le enseñamos a los pacientes a que se den cuenta por ellos mismos, porque hay que tener en cuenta no solamente el dolor, sino hay que tener en cuenta el conocimiento del paciente. Hay pacientes que dicen, bueno, hazme algo para que me deje de doler.
o decime ya lo que pastilla, o haceme ya tu masaje o lo que sea. Y no es tan así. Bueno, justamente porque el capítulo de rodilla es altamente complejo, entonces le anunciamos que en los próximos capítulos vamos a tener un invitado especial que es el doctor Tomás Alonso, especialista, traumatólogo en rodilla, que nos va a estar orientando cómo es pues el manejo prequirúrgico, el manejo quirúrgico y el postquirúrgico de muchas patologías que vamos a ir estando hablando a lo largo de estos meses. Thor Streaming está siendo un éxito, la verdad que estamos muy contentos de desarrollar este espacio y poder llegar a más personas, al punto que nos pidieron avanzar con todo lo que se conoce como síndrome metabólico, y vamos a estar colaborando con el doctor 2 veces al mes para hablar de enfermedades metabólicas en general con el doctor Elio Bueno, y ahora nos obligan a avanzar a otro desarrollo dentro de todo el streaming, que es la rodilla. Exacto. El doctor Tomás es un especialista en la traumatortopedia, específicamente en la rodilla, no solamente un muy buen traumatólogo especializado en la rodilla, sino que un muy buen amigo y también un muy buen paciente de Grupo Thor, y también ahora va a estar con nosotros en principio 2 veces al mes también, así como el doctor Elio Bueno. Vamos a estar hablando de todo lo que tenga que ver con rodillas. Ya dijimos, es la articulación más comprometida de todo el cuerpo humano. Las estadísticas no nos van a permitir mentir, así que vamos a ir avanzando. Los viernes Orlando y yo vamos a seguir estando, claro. Eso no va a cambiar, pero como la cosa está andando bien y está siendo un éxito, avanzamos con el doctor Tomás Alonso, que en breve vamos a estar comenzando también con eso, y aprovechamos este viernes para contarle eso con mucho orgullo. Está bien, entonces nos vemos el siguiente viernes. Si no tienen más preguntas, no sé si Cristian tiene alguna pregunta por ¿Algo ahí. para cerrar, Cristian? No se me ocurre nada. Ok, Bien. súper. Así que bueno, estamos dando cierre a este viernes, un viernes alegre, un viernes divertido, un viernes que nos permite expresar un poquitito lo que queremos transmitir, que es la salutogénesis a través de Thor Streaming. Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos el próximo viernes.